Bienvenido, Pablo Jofre. Aquí estamos de nuevo, echándote de menos, un tiempecito en ausencia. Eso es para que te echemos más de menos. Ya lo hacéis los chilenos mucho. Es un Eh, plan, es un plan. Es un plan que tenéis preconcebido ya. Pero claro, no te has podido resistir porque las injerencias de Estados Unidos en toda la región, bueno, en todas las elecciones, de hecho, realmente tenemos una injerencia de esa oligarquía yanqui imperialista en todas las elecciones de un modo u otro. Pero vas a concentrar hoy tu advertencia sobre la injerencia en Brasil. Así que te doy paso, escuchamos tu comentario, tu ponencia de hoy. Y nos ilustramos con esa injerencia con datos actualizados, que bueno, estamos grabando tú y yo hoy a 24 de junio, ya tarde, noche aquí, para que mañana sin falta, de mañana jueves, para todos, se estrene en la hora punta nuestra a las 6 de la tarde. Bueno, Chema, gracias como siempre por tu programa, tu apoyo en esta difusión de temas que siempre solemos decir requieren ser dados a conocer, no más allá de lo que los medios tradicionales nos dicen. Y claro, viene a colación esto de la crónica injerencia de Estados Unidos en todos los países, ¿no? Donde interviene, sea Asia Occidental, sea en la propia Europa, en África y en América Latina tenemos indudablemente décadas, siglos ya de intervención estadounidense en nuestra política, en nuestra vida diaria, en nuestras costumbres, en nuestra cultura. Y en ese sentido, la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina ha estado marcada por una constante tensión entre los principios que se declaran, es decir, la cooperación, la unidad, la democracia, y una práctica política caracterizada por la intervención en los asuntos internos de los países de la región. Por eso creo fundamental dar cuenta de esta crónica injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países y que lo hemos visto con claridad en Bolivia en las últimas elecciones y lo hemos visto con aún más claridad en la elección colombiana, donde sin tapujos Donald Trump ha sostenido que gracias a él el Spriella sería el presidente elegido, tal como sostuvo respecto a Chile en la elección de José Kast, ¿no? Y tal como lo dijo respecto a Argentina en la elección de Javier Milei. Y eso que puede parecer una práctica de un megalómano, Chema, tiene raíces muy profundas. Es decir, la intervención de Estados Unidos ha sido permanente a través de sus agencias, agencias de inteligencia, a través de las agencias de cooperación, a través de una narrativa de los medios de desinformación y manipulación que suele utilizar Estados Unidos, y también una casta política en Latinoamérica que es absolutamente proclive a Estados Unidos, absolutamente aliado de Estados Unidos. No es casual que hace poco, un par de meses ya, se haya realizado una reunión de los gobiernos de ultraderecha de América Latina en Miami en un recinto de un campo de golf de Donald Trump, ¿no? Es decir, el sometimiento de las derechas y las ultraderechas en América Latina es absoluto, es permanente, sin tapujos, sin vergüenza, ¿no? Sin ningún grado de dignidad. Y eso que para algunos puede parecer casi una necesidad de sobrevivencia política, porque qué bueno es arrimarse a un árbol que te dé sombra y una sombra poderosa, sin duda la esencia es de indignidad absoluta, sometido a los dictámenes, a las acciones, a las propuestas y a las presiones que los propios Estados Unidos realizan contra nuestros pueblos. Si no les gusta una candidatura, entonces todo el bagaje económico, mediático, de presiones se da contra ese candidato. Llámese Rafael Correa en Ecuador en su momento, llámese Lula, Dilma Rousseff, llámese en este caso los candidatos que en Argentina o en otros países, bajo Gustavo Petro, indudablemente cuando era candidato las acusaciones, las intervenciones eran permanentes. Entonces creo que en ese sentido, creo que viene bien el título de Estados Unidos y una crónica injerencia en América Latina.
porque si bien los principios declarados son de cooperación y democracia, hay una práctica política caracterizada por la intervención en los asuntos internos de los países de la región. A lo largo del siglo XIX, XX y XXI, Washington ha desarrollado una política exterior sustentada en una visión hegemónica que bajo distintas doctrinas y justificaciones busca influir en los procesos políticos. Entonces uno podría decir, claro, pero los países pueden influir con opinión, claro, pero cuando interviene en lo económico, en lo social, y cuando no es suficiente y desestabilizas, agredes e invades, entonces ya se trata de otro tipo de intervención, ¿no? Y es en este contexto donde traigo a Brasil, que es la nación más extensa y una de las más influyentes de América Latina, que constituye, Chema, un caso paradigmático. Hoy el país se encuentra, recuerda que a puertas de próximas elecciones presidenciales, en pocos meses más, se encuentra nuevamente en el centro de disputas geopolíticas que trascienden las fronteras brasileñas y que trascienden también las fronteras de Sudamérica y que adquieren una relevancia especial en un escenario electoral donde se enfrentan proyectos políticos absolutamente antagónicos. El bolsonarismo, que es la ultraderecha, que es el imperialismo, que es la sociedad con los poderes hegemónicos y arrogantes, como solía decir Seyed Ali Jamenei, y otros proyectos que los puedes denominar como progresistas, de izquierda, con un sentido más social, pero radicalmente distinto al otro, aunque muchas veces en nuestros países latinoamericanos, quienes se visten de progresistas terminan siendo más bien administraciones de gobierno más cercanos precisamente a aquellos que se supone son distintos. Pero creo que en el caso brasileño, efectivamente, cuando tú analizas lo que han sido las administraciones de Lula, las administraciones de Dilma Rousseff, hay un cambio evidente a lo que tú podías ver de Cardoso, lo que podías ver respecto a Bolsonaro. Entonces es importante dar cuenta que aquí hay una disputa geopolítica con estos proyectos políticos antagónicos, con la creciente presencia de sectores de ultraderecha que están alineados con los intereses estadounidenses y que reactivan, Chema, los debates sobre la soberanía nacional y la capacidad que tienen nuestros pueblos latinoamericanos para que puedan decidir autónomamente su destino. La pregunta sería, ¿pueden nuestras sociedades definir su destino político, su destino económico? ¿Pueden definir si pueden tener relaciones con otros países que no sean los europeos y Estados Unidos? ¿Podemos tener relaciones con la Federación de Rusia, con la República Islámica de Irán? ¿Podemos tenerlo con la República Popular China sin que eso signifique una intromisión de Estados Unidos en nuestras definiciones estratégicas? Y te pongo solo un ejemplo, que un día lo conversamos y lo presenté en uno de los programas. Cable submarino entre Chile y China. Intervención de Estados Unidos y se suspende el contrato que ya estaba para la firma de la Contraloría General de la República para llevar adelante ese contrato ya establecido. Argumento de Estados Unidos que afectaba a la seguridad nacional de Estados Unidos. Un contrato entre Chile y China a 13.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos afectaba a Estados Unidos. Por tanto, el gobierno, comillas, progresista de Gabriel Boric, simplemente timorato respecto a las reacciones de Estados Unidos, la intervención del embajador de Estados Unidos en Chile, simplemente retiró el decreto que solo estaba para toma de razón, ya estaba listo. Y sin embargo, sale la noticia en esta semana de junio que ya se está a puertas de concretar otro cable submarino, pero entre Australia y Chile, cuyo propietario es Google, que es una empresa estadounidense, y el argumento anterior, que era no se puede firmar un acuerdo de cable submarino por seguridad nacional de Estados Unidos, porque hay que evaluar los riesgos respecto a relaciones y aspectos geopolíticos, porque está China, y sin embargo aquí no vamos a evaluar nada de aspectos geopolíticos, ni que estamos intervenidos absolutamente por empresas estadounidenses de lo que significan las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto somos soberanos? Es una pregunta que creo se hace necesario tenerlo muy presente cuando analizamos los factores de política exterior. Y esta realidad
y lo sostengo en un artículo que he escrito al respecto, evoca una de las reflexiones políticas, creo yo, más citadas de la historia latinoamericana. Y me refiero a una carta del libertador Simón Bolívar, que se lo dirige a un diplomático británico del gobierno de Su Majestad en Estados Unidos, el año 1829, y donde Bolívar advierte sobre las ambiciones de la naciente potencia norteamericana que tenía 40 años de vida, al señalar, y lo digo textualmente, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Esa fue una frase de Bolívar a esta carta a Patricio Campbell. Y más allá de discusiones historiográficas sobre el contexto de esta afirmación, que han pasado 200 años, más allá de que si la frase continúa siendo utilizada para describir una política exterior percibida por amplios sectores latinoamericanos como intervencionista, la realidad histórica nos demuestra que efectivamente, bajo su idea de destino manifiesto, de imposiciones, ha destinado de miserias a nuestro continente. ¿Ah? No es un cuento, ha destinado de miseria, ha contaminado las relaciones entre nuestros pueblos, ha dividido a nuestros pueblos, ha creado una política destinada a que eres amigo incondicional de Estados Unidos, simplemente no entras en mi club de amigos. Y si no estoy en tu club de amigos, entonces te empiezo a perseguir. Y cómo no, si esa influencia malsana la hemos visto en Colombia, se ha dejado sentir día a día. El presidente saliente Gustavo Petro denunció públicamente que no solo había existido una intervención estadounidense, sino que también señala al sionismo. Lo señala con claridad. Dice Petro que, en definitiva, aquí en Colombia, en nuestra América Latina, existe una injerencia israelí en el proceso electoral. El software electoral fue comprometido y además existían presuntos flujos de dinero israelí para favorecer un candidato. Eso es extraño, no es extraño. No es extraño porque lo que hace el régimen israelí en alianza con Estados Unidos es comprar conciencia y comprar voluntades permanentemente. Parlamentarios, políticos, medios de comunicación. Lo dijo en su momento Benjamín Netanyahu, nuestra aspiración ahora es comprar redes sociales, comprar TikTok, por ejemplo, ¿no? Porque pueden influir de esa manera en redes sociales que tienen millones y millones de suscriptores. Entonces, creo que aquí las manifestaciones de esa influencia adoptan formas diversas a lo largo del tiempo. Y es cosa de hacer una breve remembranza de aquello. Golpes de Estado, presiones diplomáticas, sanciones económicas, operaciones de inteligencia, campañas de desinformación. Y Brasil, que está a puertas de estas elecciones, de estas importantes elecciones contra el bolsonarismo, en una continuidad de Lula, no permanece ajeno a esta dinámica. En los últimos años, y especialmente durante los procesos electorales, se multiplican las denuncias respecto a los intentos de influir en la opinión pública mediante estrategias comunicacionales destinadas principalmente a erosionar la legitimidad de aquellos sectores que tienen al Estado como elemento central, ¿no? En cualquier país latinoamericano, tú verás, Chema, que se impone la narrativa de, demonizar al Estado. El Estado no sirve de nada, el Estado debe desaparecer, no deben existir subsidios, no deben existir intervención estatal, pero claro, los que ganan las elecciones desde el punto de vista de ese mensaje, lo que hacen es apoderarse del Estado y robar ese Estado, usurpar ese Estado, ponerle ruedas y llevárselo para la casa, para sus propios beneficios. Es decir, no terminan con el Estado, utilizan al Estado, se benefician del Estado. Y eso es una constante en nuestros países, ¿no? Por tanto, ahí lo que hay también es estrategias comunicacionales y políticas que lo que hacen es fortalecer los intereses de Washington. Y desde esta perspectiva, el objetivo de esas operaciones es promover valores e intereses estratégicos no latinoamericanos, no ni siquiera del país, ni siquiera de Latinoamérica, sino que estadounidense. Se debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Se profundiza la polarización política.
O sea, hemos escuchado los woke, los zurdos, ¿ah? Son denominaciones que demonizan al contrario, ¿no? Se genera un ambiente y una política destinada a decir, la política no sirve, pero lo que yo hago es política. Es absurdo, ¿no? Porque demonizo la actividad política, pero lo que hago es política. Y más aún, lo que hago es estigmatizar al otro en función de su creencia, de su posición política. Ah, tú eres un estatista, eres un woke, eres un zurdo, eres un personaje que simplemente le gusta beber de la teta del Estado. Y llegan al Estado y no solo beben de la teta del Estado, sino que se apoderan de las dos tetas del Estado, permanentemente. Así que en ese sentido hay una narrativa y un relato destinado precisamente a condicionar la capacidad de decisión soberana de nuestros países. Y en el caso de Brasil, la evidencia está allí. Se afecta la estabilidad política, se limita la consolidación de proyectos autónomos de desarrollo, y cuando te hablo de Brasil hay que recordar lo que significó la operación Lava Jato, ¿no? Es decir, la cooperación entre autoridades judiciales brasileñas y organismos estadounidenses, particularmente del Departamento de Justicia y del FBI, que constituyó una forma de injerencia en los asuntos internos del país absoluta. Una colaboración que no solo contribuyó a la persecución judicial de dirigentes políticos vinculados al Partido de los Trabajadores, sino que al conjunto del progresismo brasileño, sino que también afectó a importantes empresas nacionales que competían con empresas estadounidenses por millonarios contratos públicos. Brasil es un país de 200 millones de habitantes, es un país, la mayor economía de América Latina, está dentro de las 10 mayores economías del mundo. Es un tremendo país demográficamente hablando, en recursos naturales y también en temas económicos. Por tanto, afecto al Estado, afecto a los políticos y afecto también a las empresas brasileñas que compiten contra las transnacionales. Todo ese aparataje se utilizó contra Lula y que significó finalmente que en el año 2018 Lula fuera encarcelado tras ser condenado por corrupción, quedando imposibilitado de participar en las elecciones presidenciales de ese año. Mira, muy parecido a lo que sucedió con Evo Morales, ¿no? Muy similar a lo que sucedió con Rafael Correa, el lawfare, el famoso lawfare, ¿ah? Utilizado precisamente no contra la ultraderecha o la derecha, sino en general contra los líderes más situados en el ámbito del progresismo. Entonces, más aún, se le condena, va a la cárcel, y el año 2021 el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas a Lula en su contra al determinar irregularidades procesales, cuestionar la imparcialidad de algunos de los magistrados involucrados. Pero esto es un ejemplo de lawfare, es decir, entendido como la utilización de instrumentos judiciales con fines políticos para neutralizar adversarios, alterar la competencia democrática. O sea, tenemos elecciones presidenciales en Brasil programadas, si no me equivoco, Chema, para el 4 de octubre de este año 2026. Primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, hay una segunda vuelta el 25 de octubre. ¿Y a quién tenemos como candidato? Uno, Lula, Partido de los Trabajadores, presidente en ejercicio, candidato a la reelección, y las encuestas nos muestran en primer lugar. Por tanto, lo que viene ahora es un enfrentamiento a decenas de encuestadoras ligadas a la derecha y la ultraderecha, destinadas a mostrar que se ha estancado o demostrar que hay una subida de el senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que se ha consolidado como el principal candidato a la derecha. ¿Por qué? Porque su padre está inhabilitado para postularse. Hay otro que es el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, considerado una alternativa de centro-derecha, Renan Santos, figura emergente, sobre todo con los votantes jóvenes, con un discurso anticorrupción y de seguridad. Ya conocemos ese discurso, ¿no? América Latina está lleno de ese discurso de la corrupción, la seguridad, los inmigrantes, el narcotráfico, y vamos. O sea, el discurso de un paramilitar, el discurso de un ultraderechista, el discurso de un tipo alineado completamente con Estados Unidos e Israel, como es Espriella en Colombia,
lo tiene ahí ya para ocupar. Y hay que recordar, Pablo, perdona que te interrumpa solo un segundo, que si el país no tiene inseguridad, como no tenía Ecuador, si no tiene narcos funcionando a tope, como no tenía Ecuador, si no tiene lo que ellos luego necesitan prometer, lo crean y entonces ponen la venda al remedio, el remedio al mal que ellos han traído. O sea, ya se encargan ellos de que haya inseguridad, ya se encargan ellos de que haya todo ese mal. Claro, no, no. Puede haber niveles de corrupción, pero entonces lo incremento. Puede haber niveles de inseguridad, entonces financio grupos terroristas, grupos de delincuentes. Es la receta crónica, ¿no? Por eso hablo de la crónica injerencia. Es permanente, es un menú establecido. Ahora, según una encuesta de una encuestadora que tiene cierto prestigio en Brasil, que es Datafolha, que fue publicada hace menos de 3 días, Lula lidera la intención de voto con el 41% en primera vuelta. No le alcanza porque hay que tener 50 más 1. Y Flavio Bolsonaro tendría el 31%. Y se habla que en una eventual segunda vuelta Lula también mantiene una ventaja, aunque más estrecha. O sea, se ve dura la contienda electoral, ¿no? Y en el actual escenario político brasileño, quienes denuncian la injerencia estadounidense sostienen que aquí persiste una estrategia destinada a limitar la capacidad de acción del gobierno de Lula, impedir, por tanto, la consolidación de un proyecto político orientado a fortalecer la autonomía de Brasil, pero algo más estratégico aún, que es frenar un proyecto político autónomo de Brasil dentro del llamado sur global. Es decir, aquí hay un peligro no solo para Brasil, hay un peligro para América Latina, hay un peligro para todas las posturas de multilateralidad, los BRICS y todos los elementos destinados a trabajar por suprimir el dólar como moneda hegemónica, a trabajar por un sistema de transferencia internacional distinto, a trabajar por relaciones políticas en el plano exterior distinta a lo que hay, generar una nueva gobernanza en el plano de los organismos internacionales, que duda cabe que Brasil ha sido un candidato eterno para que en el caso de generar un Consejo de Seguridad con nuevos miembros, Brasil sería el aspirante o el nombre del país para eso. Pero creo que la necesidad de reestructurar la gobernanza va más allá de incorporar nuevos miembros al Consejo de Seguridad, que ha mostrado su inoperancia desde 1945 a la fecha, ¿no? Basta el derecho a veto de uno de los participantes para que resoluciones de importancia destinadas a la defensa de los derechos humanos terminen. Entonces, ¿es bueno trabajar por una gobernanza de ese estilo? A mi entender, no. A mi entender, yo creo que hay que reestructurar absolutamente eso. Pero, claro, aquí, con Brasil, por el poderío económico, demográfico que tiene y geográfico, ¿no? Es el quinto país más grande del mundo. Y desde esta perspectiva, Washington lo que quiere es preservar influencia económica, preservar influencia geopolítica en una región como es Latinoamérica, considerada históricamente estratégica para su interés, el famoso patio trasero, ¿no? Y acá el tema que adquiere importancia y que lo pone Estados Unidos y lo pone la ultraderecha, y bien lo decías tú, si no existe entonces lo coloco, es la dimensión de la seguridad pública, que es otro ámbito de controversia. Y por eso Estados Unidos ha intensificado sus presiones sobre Lula y sobre diversos países latinoamericanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ese es el esquema de Estados Unidos. Recordémosle a Estados Unidos que el país con mayor demanda de drogas y el país más drogadicto del mundo es Estados Unidos. Si no hay demanda, no hay oferta. Por tanto, la demanda de drogas, las artificiales y las naturales, van a Estados Unidos principalmente y países europeos. De donde mires, desde Colombia, desde Bolivia, desde México, desde Marruecos en el caso del Magreb. Entonces, no hay una mirada al demandante, no hay una mirada a aquel que compra cifras multimillonarias. No hay, por tanto,
una acción destinada a descubrir la ruta del dinero. ¿Dónde va ese dinero? Va solamente a los narcotraficantes, que son ínfimos en la globalidad del comercio de droga, porque no es el productor de droga el que más dinero gana, es el intermediario y, en definitiva, el vendedor final. Se habla de una cifra de 15 a 20 veces el valor original. Un kilo de coca a la coca puesta en el mercado. ¿Dónde está la transparencia del sistema financiero estadounidense? ¿Dónde va ese dinero? ¿Cómo se recicla ese dinero? ¿Ah? ¿Dónde están los paraísos fiscales? No están en nuestros países los paraísos fiscales. Entonces, claro, la lucha contra las drogas, bolivianos, colombianos, mexicanos, chilenos, el que sea, vamos disputando y vamos demonizando esos países, pero Estados Unidos no se toca. ¿Ah? Y ahí está la esencia del problema. Tema de armas. Se ha tocado, el contrabando de armas es uno de los negocios más rentables del mundo. ¿Quién es el principal distribuidor de armas en el mundo y el que más armas tiene en su propio país? Es Estados Unidos. Tiene 330 millones de habitantes y hay 370 millones de armas. Más de una por habitante. Sin contar que es el principal proveedor de armas a Europa, el principal proveedor de armas a los regímenes monárquicos de Asia Occidental, de Israel y otros. Entonces, cuando equivocamos el objetivo, Chema, cuando equivocamos al enemigo principal, entonces nos dejamos seducir por discursos como la corrupción, los inmigrantes, el narcotráfico, el Islam, ¿verdad? Porque se mezcla todo en la misma bolsa. Entonces, un llamado también a nuestros amigos y amigas que yo sé que tienen claridad en eso, pero que el mensaje y la difusión del mensaje es claro. Hay que fijar cuál es el enemigo principal. No sumirnos en la disputa estéril en nuestros países, que es la inmigración o no la inmigración. Hay inmigración porque hay una necesidad también de tener mano de obra. Hay una necesidad, funciona en la lógica económica. Hay sectores que ya no trabajan en aquello que trabajaban y eso lo suple el inmigrante. Y además son poblaciones que se van envejeciendo. Necesitan entonces población joven, que son los que suelen mantener los sistemas de pensiones de nuestros países. Entonces, hay toda una secuencia de elementos necesarios de llevar a cabo y de entenderlo. Ahora, en el caso brasileño, Chema, autoridades estadounidenses promueven la clasificación como muy peligrosas a organizaciones criminales de Brasil. Hay dos en específico que Estados Unidos menciona, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, ¿no? Que lo asocian al terrorismo internacional. Y ahí otra lógica que tiene Estados Unidos, y Europa también, que es, voy a clasificar a este movimiento, aunque sea un movimiento de resistencia, un movimiento que se opone a la agresión, como una organización terrorista. Y por tanto sanciono a sus líderes, sanciono a quien lo apoye, y se va generando así que clasificas de esa forma a Ansarolá, a Hezbollah, a Hamas, a la Yihad Islámica, y al Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica y a organizaciones criminales, los pones todos en el mismo paquete, no diferencias. Lucha por la resistencia, por la soberanía con estas organizaciones criminales. ¿Y por qué hago esa salvedad? Porque cuando un Estados Unidos asocia y dice, estas organizaciones criminales las asocio al terrorismo internacional, es una iniciativa que representa una intromisión en los asuntos internos de un país, porque corresponde exclusivamente a la jurisdicción nacional clasificar a una organización como criminal o no. Aunque tenga ramificaciones, el Tren de Aragua venezolano, los pulpos de Perú, son inventos permanentes que existen, son una realidad, pero ¿quién está detrás de las clasificaciones para en ese contexto intervenir en nuestros países? Fíjate que el gobierno de Lula ha reconocido la gravedad de los problemas de seguridad que afectan a Brasil, por supuesto, y que afectan a otros países si nosotros comenzamos a reconocer la gravedad del problema. Pero lo que dice Lula es que yo rechazo la posibilidad de que una potencia extranjera pretenda definir unilateralmente la estrategia para enfrentar esa inseguridad.
porque el calificar de esa manera sirve como fundamento para ampliar operaciones de inteligencia, justificar futuras intervenciones externas bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. Y es cosa que recordemos Venezuela, ¿eh? El narcoestado, las narcolanchas, el tren de Aragua. Entonces, la inseguridad, la seguridad nacional de Estados Unidos está afectada por el tren de Aragua, por el comando Bermelo, por quien sea. Entonces tengo que intervenir. ¿Y cómo intervengo? Presiono a los gobiernos y les digo, inteligencia estadounidense, israelí y otras, intervienen en los estados y por tanto coaptan. Todo trabajo de nuestro gobierno. O sea, es una receta establecida. Y si a eso le unes que hay campañas destinadas a presentar al Estado brasileño como incapaz de controlar la criminalidad, o incluso son complacientes con ella, los dejan hacer, entonces hay una narrativa que tiene como consecuencia, como efecto, la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y fortalece el discurso favorable a soluciones autoritarias. Más cárceles, más represión, pena de muerte. O sea, nuestros amigos y amigas se darán cuenta que efectivamente es el discurso dominante en este momento. ¿Ah? En todos los países latinoamericanos ganan, ascienden las posturas de los candidatos presidenciales que tienen ese discurso y ganan los diputados y los senadores que tienen ese discurso. Más represión, fuera los inmigrantes, expulsión, cárcel, muerte, cárceles de 40.000 reclusos, y se genera una narrativa y un clima de terror. Aquí en Chile, Chema, es cierto, hay niveles de inseguridad, existe inseguridad también, pero da para que todos los días, durante 4 o 5 horas al día, los canales de televisión transmitan permanentemente el ataque a una persona, el robo de un auto, la fiscalización, permanentemente, ¿no? O sea, se ha generado también un clima de inseguridad. Tú puedes crear un clima de inseguridad en la población en la cual las soluciones del punto de vista represivo son las que se imponen. El Estado no hace nada, el Estado no sirve de nada. Este personaje dice, como el Estado no sirve, yo voy a llegar y vamos a crear policías municipales, policías nacionales, policías por región. Entonces hay ahí una situación que hay que tener muy claro. Y creo que ahí, en ese plano también, hay que poner el papel del denominado soft power estadounidense. Es decir, las redes políticas, mediáticas y culturales que moldean percepciones, que influyen en el debate público. Y tenemos dos personajes que tú los debes conocer, Chema, que son efectivamente Steve Bannon y Donald Trump Jr., ¿no? Que han desempeñado en América Latina un papel relevante en la articulación de movimientos de derecha y ultraderecha en distintos países de la región, incluyendo principalmente Brasil, porque su participación y el financiamiento contribuye a la circulación de discursos nacionalistas, conservadores, antiglobalistas, que encuentran eco en los sectores más ultraderechistas de las sociedades latinoamericanas, en especial la sociedad brasileña. O sea, la influencia de estos actores no debe interpretarse únicamente como una intervención directa de Washington, sino también como parte de una disputa ideológica más amplia por la orientación política que pueda tomar América Latina. Son mecanismos complementarios de lo que denomina una estrategia orientada a preservar la primacía geopolítica de Estados Unidos y, por tanto, limitar la emergencia, el surgimiento de proyectos o la concreción de proyectos soberanos alternativos, ¿no? En definitiva, Chema, el caso brasileño refleja la persistencia de un debate histórico sobre los límites de la influencia estadounidense en América Latina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportar esto? ¿No es hora ya de resistir a esta intervención permanente y crónica? Otros consideran que la cooperación política, judicial y de seguridad fortalece la estabilidad regional. Yo soy de los que cree que no es necesario tener esa cooperación con Estados Unidos porque termina convirtiéndose en una cadena, ¿no? En una camisa de fuerza. Y más allá de las distintas interpretaciones, resulta evidente que en el caso de Brasil y Estados Unidos,
va a ser uno de los escenarios centrales en la disputa donde se dirimen las tensiones entre soberanía nacional, democracia y poder global en este siglo XXI. Resulta evidente, y con esto concluyo, Chema, que la pérdida de capacidad de los estados latinoamericanos, entre ellos Brasil, si acaso se impone nuevamente un discurso de ultraderecha, la pérdida de capacidad de los estados latinoamericanos para regular y proteger nuestro espacio mediático nos vuelve más vulnerables a la manipulación externa. Es cosa de considerar la alta popularidad que tienen las plataformas digitales estadounidenses, la rapidísima circulación de narrativas opositoras que han abierto, diría yo, un debate global sobre la soberanía digital. Porque más que una pérdida absoluta de control, lo que existe es una tensión creciente entre la regulación de los países latinoamericanos, el poder de las grandes empresas tecnológicas y la estrategia de influencia externa. En todo lo que tú quieras, porque hay una disputa mediática en América Latina que se explica por algunos factores, entre ellos te podría mencionar la dependencia de infraestructura externa. Las principales plataformas digitales utilizadas en la región son estadounidenses, Meta y Google, entre otras. Hay una lógica algorítmica, ¿no? El famoso algoritmo, donde los sistemas de recomendación tienden a priorizar el impacto emocional, inseguridad, robo, muerte, corrupción, terrorismo, y por tanto se viraliza por sobre la verificación de los hechos y el contexto local. Palabras, ponga usted esta palabra y va a tener miles de visitas, ¿no? Y además un control externo de los datos. Gran parte de la información de los ciudadanos latinoamericanos se almacena en servidores ubicados fuera de la región. Por tanto, estamos limitados como países para resguardar nuestra soberanía digital. Y en el caso de Brasil, esta problemática adquiere una dimensión aún más particular, porque el país es uno de los mayores mercados globales de redes sociales. Y eso amplifica el impacto de cualquier campaña digital. Y en ese escenario, las campañas políticas encuentran un terreno fértil para la intervención, especialmente cuando son utilizadas de manera masiva por el bolsonarismo. Hay un peligro entonces, Chema. Choques institucionales, las disputas legales entre el Supremo Tribunal Federal y plataformas como X, además de las narrativas de desinformación política que circulan por redes de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, que dificulta el monitoreo por parte del Estado y aumenta entonces los desafíos para proteger el debate público frente a operaciones de manipulación informativa. Hay muchos elementos. En definitiva, el resultado de las operaciones que lleva a cabo Estados Unidos, que lleva a cabo el régimen israelí, que llevan a cabo aquellas potencias que tienen la misma línea política y de hegemonía, se genera una erosión institucional progresiva, promoción de una desconfianza sistemática hacia el Estado, las instituciones públicas, la política tradicional, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, favorecen el ascenso de posturas de extrema derecha que están alineadas con Estados Unidos. Se fragmentan los movimientos sociales tradicionales, se reduce la cohesión necesaria para sostener un proyecto nacional autónomo. Esto es una verdadera guerra cultural, una verdadera guerra cultural. Y en este contexto, la advertencia, aquellas palabras que les mencionaba al inicio de mis palabras, atribuidas a Bolívar, vuelven a adquirir vigencia política. Estados Unidos parece destinado, en nombre de la libertad, a extender nuevas formas de miseria sobre nuestra América. Fíjate que estaba pensando en una noticia que ha salido hace poco sobre la Pax Sílica, ¿sabes? La paz del silicio, en la que se juntan en una especie de, bueno, con la misma excusa, con la excusa de un entorno más seguro para el suministro global de inteligencia artificial. Dicen que para reducir la dependencia tecnológica. ¿De quién? Reducir la dependencia de actores hegemónicos en la inteligencia como China. En realidad, esa paz sílica resulta que los países miembros incluyen, como no podía ser de otra manera, a todos los países que están en el abrigo del imperialismo de Estados Unidos, el anglo-sionismo. Por supuesto, está ahí Estados Unidos e Israel, y Reino Unido al frente, y por supuesto, todos sus cipayos principales, que eran Japón,
Corea del Sur, etcétera, y Singapur e India, que han sido suministradores sobre todo de mano de obra para esto, en realidad los convierten en ese, bueno, pues en el Silicon Valley del imperialismo a nivel global. El Silicon Pax es en realidad, estamos hablando de que eso es una advertencia de que no van a tolerar el presidente lo que dicen que están defendiendo, la soberanía en inteligencia artificial. Y lo que están haciendo es en su concepto de imperialismo y de lucha de hegemones, que ellos nos venden a todos para que creamos que sí, que China busca también imperialismo, que Rusia busca imperialismo, en esa gran mentira, en esa gran falacia, se han apuntado, como no puede ser de otra manera, han aprobado estar dentro de ese grupo de Pax Sílica, nada más y nada menos que Europa, toda Europa. No me extraña, Chema, no, no me extraña, no me extraña porque lo que se digita, lo que se genera, lo que se cranea entre Estados Unidos y algunas corporaciones internacionales, luego es tomado completamente por esa Unión Europea que hace mucho tiempo dejó de tener soberanía, ¿no? Así que no me extraña. Lo importante es que ojalá nuestros pueblos, nosotros, seamos capaces de denunciar, de develar, de dar a conocer lo que está aconteciendo, porque claro, no parece tan peligroso. Que no es peligroso lo de las redes sociales, si no es peligroso por sí, es el mensaje, lo interno, lo esencial, lo que lleva. Entonces, en ese plano, claro, cuando tú demonizas al Estado, cuando minimizas la importancia que tiene que el Estado se preocupe de la salud, la educación, cultura, ocio, deporte y otros, y no que lo dejes a los avatares del mercado, al mercado no le interesa. No le interesa la cultura, no le interesa el deporte. Si no le rinde dinero, no interesa. El fútbol le interesa porque la FIFA es una organización transnacional y genera para unos cuantos miles de millones de dólares. Pero es un beneficio para nuestros países. No es un beneficio. No es un beneficio. Es entretenimiento, es socio, pero un beneficio concreto, económico, cultural y otro, hay que verlo, ¿no? Así que dispuesto a seguir hablando y seguir analizando estos temas, Chema querido. Pues nada, muchas gracias Pablo, lo estrenamos ya mismo en unas horas y bueno, sigamos haciendo la batalla también cultural, la batalla de las ideas que bien decían el camarada Fidel, hay que establecerla y hay que mantenerla permanentemente. Y ahora mismo la batalla de las ideas pasa también por la soberanía precisamente en la inteligencia artificial y tecnológica, pero también por entender que las democracias no pueden estar al albur del poder de injerencia de estos precisamente hegemonios del imperialismo que están realmente interviniendo claramente en todos los procesos electorales del occidente colectivo. Que no por sabido no hay que denunciarlo. Exacto, exacto, no por eso. Un abrazo muy potente, Chema. Muchas gracias. Abrazo, cuídate, cuídate mucho, Pablo. Seguida te pasa todo. Hasta luego.